vamos a iniciar con la última parte de la observación del comportamiento de la banda base digital ante el ruido térmico aditivo térmico blanco y gaussiano, AWGM. Para eso vamos a ver primero el filtro óptimo adaptado y posteriormente la relación señal-ruido final en un sistema digital de audio, por ejemplo. Entonces, el filtro óptimo adaptado básicamente es un dispositivo que trata de maximizar la relación señal-ruido a la entrada del conversor AD. Esta maximización de la relación señal-ruido a la entrada de este conversor AD va a producir una mínima probabilidad de error. Para esto, nosotros tenemos que evaluar la relación señal-ruido, potencia de señal, potencia de ruido a la entrada del conversor AB. Y bueno, vemos que la potencia de ruido a la entrada del conversor AD se va a producir potencia de señal AM cuadrado y la potencia de ruido va a ser igual a sigma cuadrado. Sigma cuadrado va a ser igual a eta por BR, lo que me va a dar es el ancho de banda que tengo este filtro a la entrada, el ancho de banda equivalente a ruido por eta. Esto me va a dar sigma cuadrado o la potencia de ruido. En cuanto a la potencia de señal, va a ser igual a la amplitud de la señal en el instante TM de muestreo. Por eso, la relación señal-ruido a la entrada del conversor AD se debe evaluar en el instante TM de muestreo. Y lo que voy a tratar de intentar hacer es maximizar esta relación señal-ruido en el instante TM de muestreo. Para lo cual se expresa la señal como en función de la transformada de Fourier de la señal por el filtro, que va a ser el filtro óptimo adaptado que queremos lograr para maximizar esta relación señal-ruido, y en el instante de muestreo TM. Lo mismo hago con el ruido. La potencia de ruido es eta sobre 2, HDF al cuadrado, es el valor absoluto, sí, correcto, de la función transferencia del filtro óptimo adaptado al cuadrado. Me da la potencia de ruido. Pongo la relación señal a ruido y busco maximizar esta relación señal a ruido. ¿Cómo la maximizo? O sea, lo que quiero es en el instante TM de muestreo producir la máxima relación señal a ruido. La máxima relación señal a ruido se logra a través de la aplicación de la desigualdad de Schwarz, en el cual me dice que esta integral multiplicando HR de f por IR de f es máxima cuando se puede dividir en dos integrales. Bien, la integral de la multiplicación se puede dividir en la multiplicación de las dos integrales del módulo de las dos señales al cuadrado. Esto se logra siempre de acuerdo a la desigualdad de Schwarz, siempre y cuando existe una relación entre B y W de este tipo, que B de X es igual a K, una constante, multiplicada la otra señal por su conjugado. O sea, tiene que existir esta relación entre B y W para que se pueda producir esta separación de la integral de la multiplicación módulo al cuadrado sea igual a la integral de los módulos. Y con esto logro la maximización. Por lo tanto, ¿ven? Coloco esta relación ahora máxima, separando los módulos al cuadrado, la integral de los módulos al cuadrado, y bueno,
realizo las operaciones convenientes, las simplificaciones convenientes, y me queda esta expresión, lo cual me da que esta, la transformada de Fourier de la señal recibida módulo al cuadrado, es igual a la energía al cuadrado de la señal. Siempre y cuando ahora, ¿ven? Estas dos señales tienen que tener esta relación. O sea, estas dos señales que yo tomé acá, ¿ven? HDF y IRDF, tienen que tener esta relación para poder producir esta separación y producir la maximización. Bueno, de vuelta, la energía, esta señal, la integral esta me da la energía del bit en el tiempo de integración, sería la energía de bit. Y bueno, me dice que la relación señal-ruido máxima que puedo obtener a la entrada del conversor AD, la relación señal-ruido que me va a minimizar la probabilidad de error, va a ser igual a 2EB sobre eta, o sea, dos veces la energía del símbolo. Si es un símbolo binario, entonces será la energía del bit. Si no, sería la energía del símbolo, 2 veces la energía del símbolo dividido eta. Esto es la relación señal-ruido máxima a la salida de un filtro óptimo adaptado. Como los filtros óptimos adaptados son muy utilizados en la parte digital, es importante recordar esta expresión 2EB sobre eta, la relación señal-ruido máxima. Entonces es proporcional a la energía del pulso e inversamente proporcional a la densidad espectral del ruido de entrada. Bien, esta entonces es la relación señal-ruido máxima que puedo obtener con un filtro óptimo adaptado. Bien, ahora mi problema es explicar cómo va a ser el filtro óptimo adaptado. Y bueno, el filtro óptimo adaptado va a tener esta función transferencia, porque es la única forma que yo puedo aplicar la desigualdad de Schwarz se transforma en una igualdad. ¿Bien? Entonces yo puedo reemplazar esta expresión por esta siempre y cuando HDF se comporte de esta manera. Entonces, suponiendo que esto, para verificar que yo asuma que HDF se comporta de esta manera, entonces reemplazo en esta señal, en esta expresión, reemplazo HDF, ¿ven? Por su igual. Y me queda exactamente K cuadrado por E cuadrado, por la energía al cuadrado. Si yo reemplazo ahora HDF acá abajo, en la expresión de la potencia de ruido, también, entonces me va a quedar, ¿ven? 2EB sobre eta. 2 veces la energía del símbolo, de la energía del bit, dividido eta, la densidad espectral de potencia de ruido. Con esto yo logro la máxima relación señal-ruido a la salida de un filtro óptimo adaptado. Este HDF es un filtro óptimo adaptado que tiene un comportamiento como el que nosotros vimos, ¿no? Bueno, ¿qué significa que el HDF tiene este comportamiento? Bueno, fíjense que la función transferencia de HDF es parecida a la función transformada de Fourier de la señal pulso, la señal bit o símbolo, multiplicada por una constante. Bien, y desfasada este traslado en frecuencia, ¿no? Que es un desfasaje, multiplicado por el tiempo de muestreo, en el tiempo de muestreo. O sea que la función transferencia, si yo lo quiero ver, del filtro óptimo adaptado, va a ser parecida a la señal símbolo. Bien, entonces si yo hago la antitransformada para ver cómo es la respuesta impulsiva de HDT, hago la antitransformada de esto, ven, me queda K por IR, o sea, la forma del pulso,
retardada Tm, por este traslado en frecuencia, retardo en el tiempo, ¿no? Retardo en el tiempo. Bueno, entonces yo tengo entre 0 y Tm, que es el instante en que el pulso que ingresa, el símbolo que ingresa, se evalúa. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, para saber qué significa, o sea, yo lo que veo acá es que la señal, la función transferencia del filtro óptimo adaptado, es parecida a la señal, al símbolo. Es parecido al símbolo. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuánto parecido al símbolo? Y fíjense, si yo tengo un símbolo triangular de duración t, el ir-t sería invertir este símbolo triangular. ¿Ven? Como lo estoy invirtiendo en este gráfico. Y el traslado, el retardo Tm, sería un traslado en tiempo de este símbolo. Por ejemplo, si yo el retardo lo hago en el tiempo t que dura todo el símbolo, entonces quedaría el mismo símbolo, pero invertido. El mismo símbolo, pero invertido. Fíjense que si yo multiplico IR de f por HDF y lo convoluciono, es una correlación, salvo por el caso de que este símbolo, HR de f, HR de t, porque estamos viendo en el tiempo, es invertido respecto a a IR de t. Es igual pero invertido. Bueno, ¿qué pasa cuando yo hago el filtro? Bueno, no nos olvidemos que el filtro, ¿qué hace? El filtro hace R, o sea, la señal recibida, convolución H de t en el dominio del tiempo. El filtro hace la señal recibida, convolución H de t, la respuesta impulsiva del filtro óptimo adaptado. Como sé que H de t es de la misma forma que el símbolo, pero invertido, entonces, cuando yo aplico la convolución, en realidad, si ustedes se acuerdan la expresión de la convolución, invierte nuevamente el símbolo, con lo cual quedan h de t, o sea, h de menos tau, por r de tau, va a ser una convolución consigo mismo. Porque entonces ahora coincide el símbolo con la función impulsiva del filtro óptimo adaptado. Integrándolo entre 0 y t, donde existe el símbolo, se puede asumir que el filtro óptimo adaptado se comporta como un correlador. Entonces, el filtro óptimo adaptado sería un correlador de la señal recibida, el símbolo recibido, por una autocorrelación por el símbolo mismo recibido, o sea, en el receptor, creado por el receptor. Esto es posible porque en realidad los símbolos que nosotros vamos a recibir en un sistema digital son símbolos conocidos y de una forma conocida, conocida por el receptor. O sea, qué sé yo, si es un símbolo binario, tendré dos tipos de símbolos conocidos por el receptor, porque son los que fueron convenidos que el transmisor siempre me va a transmitir. Si es un símbolo cuaternario, son 4 símbolos conocidos por el receptor, con lo cual yo sé los 4 símbolos que me van a transmitir el transmisor. Entonces, yo en el receptor puedo tener el símbolo generado perfectamente y lo que hago es una correlación del símbolo recibido con el símbolo que he generado en el receptor. Este correlador no es más que un multiplicador con un filtro.
con un filtro, por ejemplo, un filtro pasabajos. Y eso produciría la correlación de la señal con el mismo símbolo y la salida del filtro me daría, por ser un filtro óptimo adaptado, la relación señal-ruido máxima. 2 energía del símbolo dividido eta. A partir de ahí yo puedo calcular la probabilidad de error de la señal después del conversor AD, después del muestreo y de la toma de decisión. Bueno, como ven acá, yo obtengo la máxima correlación, la máxima expresión de la convolución en el instante t de muestreo, ¿bien? En el instante que yo hago la autocorrelación. Acá tenemos una simulación donde tenemos un filtro, un símbolo triangular, y este es la respuesta del filtro óptimo adaptado. Y a la salida obtenemos en el tiempo 2, ¿ven? En el tiempo 2 me daría la máxima autocorrelación, la salida máxima, que sería la máxima convolución, que corresponde a la autocorrelación de esta señal con esta. ¿Cómo se comportaría el filtro óptimo adaptado? Y bueno, si yo tengo un sistema binario con dos símbolos, entonces hago la correlación con un símbolo y con el otro. Y tomo la entrada correcta, la que tiene máxima potencia. Lo mismo sucedería si yo tendría un sistema cuaternario con 4 símbolos. Entonces yo tendría un banco de correladores que me correlacionaría el primer símbolo, el segundo, el tercero y el cuarto. Y el símbolo recibido, o sea, el símbolo transmitido, sería aquel que tengo la potencia más grande después del correlador. Bueno, acá tenemos una aplicación práctica donde tengo un integrador con un amplificador operacional. Y bueno, a la salida es una salida máxima donde el punto de muestreo sería este instante de muestreo, donde la potencia sería máxima. La amplitud recibida sería máxima. Entonces el ruido, la relación señal-ruido se maximizaría. Luego de cada pulso, este sistema se tiene que descargar para estar preparado para recibir el próximo pulso. Esto es para recibir pulsos cuadrados, por ejemplo. La relación señal a ruido, tenemos acá el cálculo de relación señal a ruido, y este sería 2EB cuadrado sobre eta. Eta, en este caso, fíjense que en algunos libros y en algunos artículos, eta lo llaman N0, N0. Lo mismo N0 que eta. En este caso, en esta expresión, N0 es igual a eta. Bueno, finalmente vamos a tratar de calcular la relación señal-ruido a la salida de un sistema, de un sistema digital. Pero cuando yo, fíjense, cuando yo decodifico la señal digital, transformo de vuelta en muestras analógicas, y estas muestras analógicas cuantificadas van a ser pasadas por un filtro pasabajos y a la salida voy a tener la señal analógica de vuelta. Bueno, la pregunta acá es, ¿cuál es la relación señal-ruido a la salida? La SND, o sea, la relación señal-ruido delivery, la relación señal-ruido entregada, la relación señal-ruido final, en un sistema digital donde vuelvo a convertir la señal en analógica, por ejemplo, en un sistema de audio. O sea, yo, fíjense, acá meto un filtro óptimo adaptado, por ejemplo, donde maximizo esto. Acá haría la conversión
en analógico digital, por ejemplo en bits, si sería un sistema binario. Acá está el extractor de clock, o sea, yo necesito sincronizar mi sistema para saber exactamente el momento TM en el cual yo realizo el muestreo para obtener las muestras que después, a través de un sistema de decisión, pueda convertir en bits, en un sistema binario original. Después, estos sistemas binarios van a agarrar desde a palabras, las palabras códigos y las van a decodificar en muestras analógicas cuantificadas. Y estas muestras nuevamente van a pasar por un filtro pasabajo y se va a transformar en la señal analógica. Bueno, mi problema es cuál sería la relación señal-ruido final. Nosotros habíamos estudiado en algún momento que en el sistema mi problema, uno de los problemas que tengo, es que las muestras acá van a ser muestras cuantificadas. Entonces las muestras van a tener un error natural propio, el error de cuantificación. Ese error de cuantificación, habíamos calculado una relación señal-ruido de cuantificación, por ejemplo, en este caso, una relación señal-ruido de cresta de cuantificación, porque tomábamos el valor de cresta o el valor máximo del pulso, era igual a 3m², donde m era la cantidad de cuantos. O sea, por ejemplo, si yo tenía 256 cuantos, por ejemplo, acá tenía palabras de 8 bits, entonces tenía acá tenía palabras de 8 bits, entonces decodificaba y estaba cuantificado en 256 cuantos, entonces sería 3, 256 al cuadrado, la relación señal a ruido. Pero ahora, de cresta, valor medio tendría que estar multiplicado por una S de X, que sería el factor de cresta. En algunos libros lo pone el factor de cresta 1/3, por lo tanto queda m², la relación señal a ruido de media, de cuantificación. Para cuantificación uniforme. Habíamos estudiado esto, habíamos deducido toda esta expresión para cuantificación uniforme, del tipo uniforme. Bueno, ¿qué pasa ahora si tengo en cuenta el ruido? Porque hasta ahora no habíamos tenido en cuenta el ruido, solamente habíamos tenido en cuenta el ruido de cuantificación, exacto. Habíamos tenido en cuenta el ruido de cuantificación. ¿Qué pasa ahora si tengo en cuenta el ruido térmico, aditivo, térmico y gaussiano? ¿Qué pasa ahora? Y bueno, el ruido que me va a producir en un sistema digital, y me va a producir error, la probabilidad de error. Demostramos hasta acá que la probabilidad de error es proporcional, o sea, tiene una proporcionalidad, por supuesto, a través de una tabla de Gauss, de la relación señal-ruido adelante del conversor. Adelante del conversor. Entonces, fíjense, vamos a tratar de incorporar ahora a la relación señal-ruido final, la relación señal-ruido producida, o sea, teniendo en cuenta el ruido térmico blanco y gaussiano. Bueno, ¿qué pasaría acá con el ruido térmico blanco y gaussiano? Bueno, el problema que tengo con el ruido térmico blanco y gaussiano sería que cuando yo armaría las muestras acá, analógicas cuantificadas, puede ser que algún bit esté equivocado, dependiendo de la probabilidad de error. Y entonces las muestras podrían tener errores, ya no provenientes solamente de la cuantificación, sino además de que algún bit está errado. Algún bit está errado dentro de la palabra código. Dijimos, por ejemplo, palabras códigos de 8 bits. Entonces, bueno, alguno de los 8 bits puede estar errado. Bueno, podríamos decir que podría haber más de un error. No solamente un bit, sino podría haber 2 bits, 3 bits.
hasta 8 bits. Si la palabra es de 8 bits, ¿por qué no puede ser 8 bits errados? Bueno, entonces la muestra sería bastante errónea, bastante distinta a lo que correspondería a la muestra original, ¿no es cierto? Se suma al error de cuantificación. Por otro lado, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta las probabilidades de error que se usa en la práctica, teniendo en cuenta la probabilidad de error que usan los sistemas digitales en la práctica, ya sea porque tiene una buena relación señal-ruido y además porque acá, cuando yo hago la decodificación, también puede existir una decodificación de canal. Entonces, no solamente voy a armar el sistema binario que viene acá, sino que con un decodificador de canal, yo también podría detectar el error y a veces algunos errores corregirlos. Entonces, en los sistemas prácticos, lo que se admite es un error en la palabra código, o sea, la palabra de S bits, en el string, de longitud S. Por ejemplo, nuestro ejemplo era de longitud 8 bits. Bueno, teniendo en cuenta que puede existir un error, fíjense en esto. Dependiendo de la significancia del bit, es lo mismo que SR, por ejemplo, el bit menos significativo, ¿ven? Por ejemplo, acá tomo, la significancia del bit viene de izquierda a derecha. Los de izquierda son los más significativos y los de derecha son menos significativos. Por ejemplo, el 0 sería el más significativo y el segundo 1 sería el menos significativo. ¿Por qué? Y bueno, porque yo tengo armado las palabras códigos, la tabla de verdad de la palabra código respecto al sistema de cuantificación de esta manera. Entonces, fíjense, el menos significativo, por ejemplo, el segundo 1, ¿ven? Este 1, si se cambia, por ejemplo, si en vez de recibir 011 recibo 010, el error que se produce es de delta X. ¿Ven? En vez de recibir una muestra de este valor, recibiría una muestra de este valor, o decodificaría una muestra de este valor. O sea, el error que se produce es delta X. Fíjense el primer 1 a este, si se cambia el primer 1, o sea, un bit más significativo, ya el error sería más grande. Fíjense que en vez de recibir 011, recibo 0001, entonces ahora el error sería de 2 delta X. Entonces, la posición del error en la palabra código también es importante. No solamente voy a tener en cuenta que hubo un solo error, sino que voy a tener que evaluar la posición de la palabra código. Bien. La probabilidad de errar S es igual a S por P. La probabilidad de error por S. El error que se puede cometer es delta X sobre 2, o sea, delta X sobre 2 a la M. Delta X, si tomamos un sistema que trabaja en forma normalizada entre más menos 1, entonces trabajaríamos con 2 voltios, dividido M, que es la cantidad de cuantos, sería delta X por 2 a la M. Y fíjense qué pasó, el S a la menos 1, S menos 2, S menos 3 hasta S0. O sea que este sería la significancia, el bit 2, el bit 1 y el bit 0. De significancia 0. Bueno, teniendo en cuenta estas cosas, puedo sacar el error cuadrático medio. Como la sumatoria de 1 sobre S, S es la longitud de la palabra código, entre M igual 0 y S menos 1,
o sea, entre 0 y S menos 1, por ejemplo, en este caso sería entre 0 y 2, porque tengo una palabra código que tiene una longitud 3. 2 a la M, 2 sobre M, donde M es la cantidad de cuantos, 2 a la M, donde M es la posición, la significancia del bit, todo esto elevado al cuadrado. Y bueno, trabajando con esta serie, puedo trabajar en una convergencia de 4 tercios sobre S, M cuadrado menos 1 sobre M cuadrado. Normalmente M es bastante grande, M es la cantidad de cuantos, por ejemplo, como nosotros dijimos, 256 cuantos. Entonces, M cuadrado siempre es mayor que 10. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos son acá? Y son 8 cuantos, con una cosa muy sencilla como son 3 bits, ¿no? La palabra código. Entonces, serían 8 cuantos. 8 al cuadrado sería 64, o sea, mucho mayor que 10. Entonces, se puede hacer la simplificación y me queda del 1 a este. Entonces, me quedaría 4 tercios por S. 4 dividido 3S, donde S es la longitud de la palabra código. Entonces el ruido ahora es igual a S por P, que es la probabilidad de que ocurra un error, S por P, por el valor cuadrático medio del ruido del error. O sea, esto sería del error que se va a producir, que pueden producir ese bit errado en las distintas posiciones de la palabra código. Esto me daría 4 tercios de P, siempre y cuando M cuadrado sea mayor que 1, que es en la normalidad de los casos. En algunos libros aparece este M cuadrado menos 1, pero después en la práctica, lo van a ver cuando hagan los ejercicios, se simplifica, o sea, realmente no es significativo. Bueno, ahora puedo juntar los dos errores. Puedo juntar, teniendo en cuenta el ruido de cuantificación, relación señal-ruido de cuantificación eficaz o relación señal-ruido de cuantificación media, 3m cuadrado por sx, de sx es un factor de cresta. Puedo poner que el ruido total de cuantificación, el ruido total a la salida del filtro pasabajos va a ser igual a 4 tercios de P, esto está producido por el ruido térmico blanco y gaussiano, y 1 sobre 3m cuadrado, esto lo produce el ruido de cuantificación. Haciendo 1 sobre nd, porque después lo voy a multiplicar por sx y de esa forma me va a quedar la relación señal-ruido, me va a quedar 3m cuadrado. Finalmente, queda la señal de esta forma, la expresión de esta forma, que sería la relación señal-ruido final a la salida del filtro pasabajos, cuando yo la señal la vuelvo a hacer analógica. Dos datos importantes en esto. Fíjense que m cuadrado, esta parte, significa, o sea, tiene que ver con el ruido de cuantificación, y P, la probabilidad de error, tiene que ver con el ruido térmico blanco y gaussiano. Esta expresión, digamos, es una expresión de PCM, de un sistema PCM total a la salida, cuando yo transformo esta señal en la analógica nuevamente. Cuando uso esta expresión, o sea, cuando tengo en cuenta el ruido térmico blanco y gaussiano y cuando no lo tengo en cuenta. Y bueno, normalmente va a depender de la cantidad de cuantos. O sea, si la probabilidad de error es muy chiquitita, entonces en realidad esta parte se elimina y me queda 3m cuadrado sx. Y en el caso de que la probabilidad de error sea muy alta, ¿no?
Entonces, en ese caso, voy a tener en cuenta solamente la parte de ruido térmico blanco y gaussiano. Y en los casos intermedios, voy a tener que tener en cuenta las dos. Por ejemplo, fíjense, si yo tengo una probabilidad de error de 10 a la menos 5, ¿cuándo, a partir de qué sistema de cuantificación podría trabajar directamente con el ruido de cuantificación y el ruido que me produce, el problema que me produce el ruido térmico blanco y gaussiano, lo podría descartar? Bueno, por ejemplo, cuando m es mayor que 158. Teniendo en cuenta esta expresión, ¿no? 1 sobre 4m cuadrado. Entonces, si yo tengo m mayor que 158, por ejemplo, si tengo 256 cuantos, bueno, con una probabilidad de error de 10 a la menos 5, ya no necesito, trabajo directamente por 3m cuadrado. Ahora, si mi probabilidad de error es mayor, por ejemplo 10 a la menos 3, y bueno, ya tendría que calcular de vuelta esto. Todo depende. Por ejemplo, la parte de telefonía tenemos 256 niveles. Bien, o sea, los PCM30 o PCM24 trabajan con 256 niveles, o sea que M es 256. Y trabajan con una probabilidad de error normalmente de 10 a la menos 6 por lo menos. En los sistemas de audio, bueno, los M's son muy grandes, las cantidades de cuantos son bastante grandes, son muy grandes. Entonces, bueno. Y las probabilidades de error que se trabaja normalmente son bastante pequeñas. Siempre hablando de que este decodificador también existen decodificadores de canal. O sea, hay sistemas, o sea, además de la relación señal-ruido que tengo acá máxima para producir una probabilidad de error baja acá en el decodificador también existe un decodificador de canal, con lo cual me detecta ruidos y me detecta errores y me los corrige actualmente, ¿no? Bueno, acá tenemos un resumen donde tenemos la relación señal-ruido de cuantificación media. SX es el factor de cresta, ¿no? Normalmente se trabaja con un SX de 1/3. Entonces quedaría la media, quedaría m cuadrado, 1 más 4m cuadrado PE. Un ejemplo muy interesante para ver es en un sistema digital binario en banda base, se tiene una probabilidad de error de 10 a la menos 6 a la salida del conversor AD. A la salida del conversor AD. Luego se reconstruye la señal analógica con una relación señal-ruido a la salida del filtro pasabajos de 46,6397 dB. Calcule la nueva relación señal a ruido total si la probabilidad de error es de 10 a la menos 8 y determine la relación señal a ruido de cuantificación uniforme. Bueno, este es el gráfico que tenemos que tener en cuenta. Fíjense que acá lo que tengo en cuenta es la probabilidad de error a la salida del conversor AD. No tengo en cuenta, por ejemplo, si en este decodificador existe un decodificador de canal. Entonces, esta probabilidad de error, por ejemplo, entra 10 a la menos 6, pero después del decodificador de canal puede ser 10 a la menos 12. Entonces, bueno, la probabilidad de error disminuye mucho después del decodificador de canal. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, acá tenemos, ¿ven? Ponemos la expresión final, 3m cuadrado, 1 más 4p, m cuadrado menos 1. Bueno, acá fíjense que tengo en cuenta Estoy teniendo en cuenta, primero, es una relación señal a ruido de cresta, porque no estoy teniendo en cuenta S de X. Si trabajaría con la relación señal a ruido media, y bueno, el 3 lo podría eliminar. Normalmente en los libros se elimina el 3. Y acá, fíjense que trabaja con m cuadrado menos 1, podría trabajar con m cuadrado. La expresión que nosotros vimos
en nuestro sistema era más simplificada. Yo acá lo que estoy teniendo en cuenta es la expresión que estamos usando en los libros. Este ejercicio está tomado de un libro. Entonces bueno, tengo la probabilidad de 10 a la menos 6 y quieren saber, o sea, esta relación señal-ruido es igual a 46.128,57 para una probabilidad de error de 10 a la menos 6. Y lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero saber es cuál sería la relación señal-ruido a la salida si la probabilidad de error es 10 a la menos 8. Entonces, bueno, calculo, hago los cálculos, ven cómo está acá, espejo, o sea, ¿cuál es mi incógnita? Y la relación señal-ruido la conozco. 46.128,57. La probabilidad de error la conozco, 10 a la menos 6. Mi incógnita es M. Una vez que saco la cantidad de cuantos, puedo después con esa cantidad de cuantos, porque la cantidad de cuantos no se varía, lo que varía es la probabilidad de error, con la nueva probabilidad de error calcular mi nueva relación señal-ruido. Fíjense acá está puesto, el M depende de la cuantificación y la probabilidad de error depende del ruido aditivo, blanco, gaussiano. Bueno, despejo, como dije acá, M, y finalmente M cuadrado, me queda 116.383,87, o sea que el M es igual a 128 cuantos. Si yo tengo una probabilidad de error de 10 a la menos 8, entonces lo que hago acá es tomar, ahora pongo lo mismo, la misma expresión de acá, pero con 128 y ahora tengo que poner 10 a la menos 8. Y mi nueva probabilidad de error es 49.119,8. Antes era 46.128,57. Y si yo, por ejemplo, no tengo en cuenta el ruido térmico blanco y gaussiano y digo que la relación señal-ruido salida de este sistema digital es igual a la relación señal-ruido de cuantificación. 3 por 128 al cuadrado de cresta. Estoy trabajando siempre con cresta, ¿no? Estoy trabajando con el 3 siempre. Entonces sería 3, 128 al cuadrado. Y bueno, fíjense que me queda 49.152. O sea, fíjense la diferencia que existe. Cuando la probabilidad de error es 10 a la menos 8, la diferencia que existe entre la probabilidad de error de cuantificación, la relación señal-ruido de cuantificación y la relación señal-ruido, teniendo en cuenta la cuantificación y el ruido térmico blanco y gaussiano, la diferencia casi no existe, casi la misma. Si yo trabajo con una probabilidad de error de 10 a la menos 6, bueno, la diferencia en veces es bastante más significativa, ¿no? Bien, son 3.000 veces más. Sí, o sea que no sería fácil de descartar esto. O sea, tendría que tener, con 10 a la menos 6, tendría que calcular la relación señal-ruido final teniendo en cuenta la relación de cuantificación, el ruido de cuantificación y el ruido térmico blanco y gaussiano. Con 10 a la menos 8 ya, si trabajo directamente con la relación señal-ruido de cuantificación, no es necesario tener en cuenta la probabilidad de error de 10 a la menos 8, ¿no? El problema del ruido térmico blanco y gaussiano. Ahora, fíjense en este detalle. Si yo todo lo paso a dB, todo me queda en 46 dB. Bueno, este me quedaría en 46,9127 dB, con 10 a la menos 8. Con 10 a la menos 6 es 46,6397 dB.
Y, y teniendo en cuenta la relación señal-ruido de cuantificación solamente, sin tener en cuenta el ruido térmico blanco y gaussiano, me queda 46,9154 dB. Fíjense que en dB, el problema que tiene el dB, como siempre, el dB no tiene en cuenta las diferencias, las pequeñas diferencias, que probablemente hay que ver, pero quizás en este caso, porque todo queda como 46 dB, pero sin embargo en este caso es bastante más significativo. Este 46,6 y 46,9 son 3000 veces, ¿no? O sea, es bastante más significativo. Pero bueno, como conclusión, acá tengo que la expresión en dB se aprecian menos las diferencias. La expresión de dB se aprecian diferencias, se desprecian las diferencias. Y para 10 a la menos 8 no se necesita tener en cuenta el problema del ruido térmico blanco y gaussiano. Bueno, finalmente tenemos un ejercicio acá al final del PowerPoint que quedaría para que ustedes lo resuelvan. Este ejercicio, se los dejo, es similar al ejercicio anterior para que ustedes lo resuelvan y bueno, en base a lo que yo hice en el ejercicio anterior, ahora con este ejercicio, resuelvan ustedes. Bueno, cualquier problemita ustedes se pueden comunicar por mail y me avisan, me informan si no pudieron resolverlo o en qué lugar, en qué parte del ejercicio se han quedado, ¿no? Bueno, buenas noches.